Bienvenidos. Hoy en nuestro espacio de salud vamos a hablar sin tabúes de un tema tan común como incómodo, las hemorroides. ¿Sabías que más de la mitad de la población puede llegar a padecerlas en algún momento de su vida? Picazón, ardor, malestar al sentarse, dolor, son algunos de los síntomas que muchas personas padecen en silencio, pero que tienen solución. Para despejar dudas y derribar mitos, hablamos con un especialista que nos cuenta qué son, por qué aparecen y cómo prevenirlas, el doctor Carlos Alberto Parodi. Bueno, las hemorroides son patologías del aparato digestivo, del canal anal, la última porción del intestino grueso. Sabemos que es una enfermedad muy frecuente en nuestra consulta médica y que hay muchas personas que tienen la patología pero no consultan o consultan a veces muy tardíamente por un tema lógicamente de pudor normalmente. Si hablamos de hemorroides estamos hablando de enfermedad venosa, estamos hablando de una patología en la cual hay una dilatación patológica de las venas del ano, del canal anal, ¿sí? Este tipo de enfermedad es una enfermedad muy común. Arriba de los 50 años se dice que el 50% de las personas han tenido algún síntoma relacionado con estas dilataciones venosas, ya sea dolor o sangrado, ¿sí? Pero que son enfermedades que uno lo ve muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Con respecto a hombre y mujer es más o menos igual, la frecuencia entre hombre y mujer, una relación 1-1. Personalmente he visto más mujeres que hombres y bueno, muy común en las sociedades occidentales por el tipo de alimentación que tienen. Ya estaríamos entrando entonces cuáles son los factores de riesgo. Sí, un poquito. Bueno, los factores de riesgo podemos nombrar primero, la herencia es muy importante. Hay familias de enfermos venosos. Cuando uno habla de enfermos venosos no se refiere solamente a hemorroides, sino varices, está envuelto dentro de lo que es patología venosa, el varicocele en el hombre, que son también varices o dilataciones venosas a nivel testicular. Envuelve todo esto la patología venosa. Después, bueno, los factores dietéticos, ¿no? Son muy importantes, la constipación crónica, el estreñimiento crónico, las personas que se alimentan de alimentos muy elaborados, ¿cierto? Y que tienen, por ejemplo, la pimienta, ajo, cebollas muy picantes, son irritantes en general del aparato digestivo, ni que hablar a este nivel del canal anal, entre otras. También otras de lo que puede predisponer son los embarazos. Los embarazos por un tema físico, o mecánico, mejor dicho, compresión de los grandes vasos a nivel abdominal, predispone a la formación también de varices, de hemorroides. ¿Durante el embarazo? Durante el embarazo, sí. Que muchas veces cuando, bueno, se produce el parto y cuando todo vuelve a la normalidad, también vuelve a la normalidad estas venas que se han dilatado durante el embarazo, pero si hay una herencia de por medio, lo más probable es que queden con estos paquetes venosos patológicos que son las hemorroides. Los anticonceptivos también, que actúan a todo nivel venoso. Se dice que las hormonas femeninas un poquito hacen que la pared venosa sea un poquito más laxa, entonces predispone también a la formación de hemorroides. La obesidad es otra de las causas también, el sedentarismo, el estar mucho tiempo sentado o estar mucho tiempo parado, también predispone al tema varicoso. Son muchas las causas. El estar mucho tiempo sentado en el baño también, porque se empieza a ceder el tejido conectivo que está alrededor de estas venas, entonces también
pueden producir el prolapso a nivel rectal y como consecuencia también las hemorroides. Entre los síntomas, ¿el dolor es el más importante o hay otros? A ver, si uno habla de síntomas, es lo que dijimos, las hemorroides externas, las internas. Las hemorroides internas son las que no se ven a simple vista, salvo que ya hayan prolapsados. Las externas son las que se ven a simple vista. Las externas tienen la diferencia que están en el ano, la otra está por encima del pecten, que es donde comienza el recto. Al haber más sensibilidad por debajo del pecten, entonces hay más inervación, por lo tanto son más dolorosas. En cambio, las internas son menos dolorosas, salvo cuando se prolapsan, se trombosan o se fluxionan, que son las complicaciones de las hemorroides. ¿Sí? Por eso es tan importante, una hemorroide puede sangrar y no puede doler. Por ejemplo, como pasa a veces en las varices, puede sangrar y no duele. Si no duele, cuando se complican, que es la trombosis, ¿sí? Cuando se instala un coágulo por la circulación venosa irregular, las plaquetas se van acumulando, pegando entre sí y forman el coágulo, entonces sí, da grandes dolores, sobre todo en las externas, y la fluxión cuando salen para afuera y no se pueden meter de nuevo, entonces produce un edema y un dolor que es importante. ¿Y el síntoma entonces? El síntoma del paciente viene con o se palpa una masa a nivel anal, ¿sí? O viene el paciente con su dolor, o muchos pacientes vienen por sangrado directamente, que no saben cuál es la causa, ¿sí? Por eso es tan importante los diagnósticos diferenciales, porque uno a veces cree que es por un problema hemorroico, como la patología más común que hay a nivel anal, pero a veces son patologías que están más arriba, pueden ser un problema del intestino grueso, por ejemplo los divertículos que pueden sangrar, los pólipos, y hasta también tenemos en las personas mayores tener en cuenta el cáncer de colon, que hoy por hoy es el tercer cáncer más importante después en la mujer, después de mama y pulmón sigue el cáncer de colon, y en el hombre después del cáncer de pulmón y próstata viene el de colon. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente se dice que pacientes mayores de 50 años con patologías proctológicas, es decir, anales, hay que hacer de rutina colonoscopia, ni que hablar si este paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de colon. O sea, los síntomas pueden llegar a ser o confundirse con otro tipo de patología. Con otro tipo de patología. A nivel local, la fisura anal es muy común en los pacientes constipados. Cuando el bolo fecal vence la elasticidad de la piel del ano, lo fisura, lo agrieta, también excesivamente doloroso, una patología muy dolorosa y que puede sangrar también, y la confunden con hemorroides. Por eso las fístulas perianales, lo mismo, dan esos anos húmedos que manchan la ropa interior. Entonces hay que consultar con el médico, ante el mínimo síntoma, ante el mínimo sangrado, ante cuando se palpa a nivel anal en la limpieza y se notan una tumoración, un bulto, hay que consultar con el médico. Muchas gracias al doctor Carlos Parodi, a quien tendremos nuevamente más adelante para explicar otros aspectos que tienen que ver con este tema. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria.
Centro de Medicina Estética y Biológica Doctora Roxana Lepore. Tratamientos faciales, corporales y capilares con tecnología avanzada, depilación definitiva, terapias alternativas, masoterapia profesional, psicología y psicopedagogía, podología estética, maderoterapia, un concepto distinto de salud. Les comentamos hace unos días que se realizó en Sinzacate una jornada de salud en donde se trataron diversos temas, entre ellos nutrición. Jessica Coronel, médica, especialista en nutrición médica, nos dice qué debemos tener en cuenta para comer saludablemente. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra sociedad está acostumbrada a consumir productos ultraprocesados en lugar de alimentos, ¿sí? Entonces, un buen punto para comenzar sería reducir o eliminar de nuestra dieta la ingesta de ultraprocesados. ¿Y qué son los ultraprocesados? Son todo lo que viene en paquetito que uno compra en el súper, en el kiosco, ¿sí? ¿Cómo reconocemos a un alimento de un producto ultraprocesado? El alimento lo obtengo de la naturaleza, es muy simple, mientras que el ultraprocesado, que yo veo en la etiqueta, tiene un montón de nombres que ni siquiera sé qué son, porque es un producto creado por la industria. Es decir, debemos aspirar a lo que normalmente se está llamando, o actualmente, comida real. Exactamente. Esa es una nueva tendencia que en realidad no es tan nueva, ahora hay mucha más conciencia en la sociedad. Una alimentación basada en alimentos reales, en la cual también reducimos el consumo de azúcares libres, reducimos el consumo de sal, reducimos también el tiempo de sedentarismo que está muy implicado en esta gran pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles de hoy en día, y optamos por alimentos ricos en fibra, que nos dan más saciedad, que nos aportan nutrientes, ricos en proteínas como el huevo, las carnes, las frutas, las verduras, las legumbres, vegetales de todo tipo. Bien, o sea, a la hora de hablar de comida saludable estamos hablando de una de las patas de vida saludable. Exactamente, cuando hablemos de un estilo de vida saludable, la alimentación es un pilar fundamental. Pero también tenemos que tener en cuenta que otros pilares son la actividad física o el movimiento, la gestión del estrés y el descanso, la salud mental y obviamente todo lo que hagamos en comunidad, todo lo que sea contacto con el entorno. El tema de los ultraprocesados, reducirlos, no eliminarlos porque es imposible. No es imposible, sin embargo, si podemos comenzar por reducir, ya es un gran paso. Yo siempre les digo a los pacientes, cuando hablamos de por dónde comenzar, empezamos a pautar qué cosas sí, qué cosas no, en base obviamente a las características de cada paciente. En principio, reducir estaría bien. En lo posible eliminar, si bien es complicado, podría ser también. ¿Y por dónde se puede aconsejar comenzar con esa reducción? Por ejemplo, con el azúcar que agrego a las infusiones, ¿sí? Eso es muy importante, poder ser consciente de cuánto le estoy agregando yo de azúcar a las infusiones, o las bebidas azucaradas que consumo, que se consumen en casa, las gaseosas, los jugos, los juguitos para los niños. Sobre todo las bebidas azucaradas están muy implicadas en nuestro día a día y casi no nos damos cuenta que estamos consumiendo grandes cantidades de azúcar, de sodio y de otros conservantes y emulsionantes sin darnos cuenta. Están ahí presentes silenciosamente en nuestra dieta. Pero eso es lo que tal vez engaña a mucha gente. Nos damos cuenta de lo que agregamos, pero no nos damos cuenta de lo que ya viene agregado en cosas que consumimos. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo para ilustrar sería que en pacientes con hipertensión, cuando uno les habla de reducir el consumo de sodio, solo piensan en no agregar sal a la comida, pero la gran mayoría del sodio que uno ingiere, si consume ultraprocesados, viene en estos productos. Por ejemplo, en productos que ni siquiera son salados, sino las gaseosas, por ejemplo, sería un gran ejemplo. Y ni hablar las gaseosas light o cero, tienen más cantidad de sodio. Entonces, al reducir estos productos, estamos a su vez mejorando la calidad de vida y disminuyendo el riesgo de padecer muchas otras enfermedades.
Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. El estrés también fue uno de los temas abordados en esta jornada de salud en Sinzacate. En este caso, Virginia Quiroga, licenciada en Psicología, hace referencia a esta problemática. El estrés tiene que ver con situaciones que nos colocan bajo presión, aunque sentimos que estamos bajo presión ante ciertas situaciones, son más coercitivas, a veces nos pueden hacer sentir que estamos en una situación de peligro o amenazante. La sentimos desde ese lugar como una situación sumamente amenazante o amenazante. En realidad convivimos con el estrés. El problema es cuando es exceso, ¿sí? Y cuando se vuelve algo crónico y se empieza a tomar desde un lugar de, bueno, es simple, se va a pasar y no es tan así, sino que genera bastantes consecuencias. También podemos decir que el estrés tiene, hay estímulos externos que lo pueden generar, la muerte de un familiar, quedarse sin empleo actualmente en una situación de estrés. Esto puede desencadenar en otros tipos de síntomas físicos, generando, o sea, la posibilidad de que una diabetes también se desate como una hipertensión, y eso no se tiene en cuenta muchas veces, pero es sumamente importante. Para poder manejar el estrés también hay otras cuestiones que tenemos que comprender sobre la situación en sí. Por ejemplo, empezar a gestionar las emociones desde un lugar distinto, que eso siempre lo hablamos con vos, lo hablamos cada vez que se puede, porque es la mejor forma de poder reconocer. Hay síntomas en el cuerpo y hay síntomas a nivel cerebral, hay síntomas con las emociones, por ejemplo, la ansiedad, malestar cotidiano, esa angustia en el pecho, que en realidad la ansiedad y el estrés son algo diferente, pero la ansiedad puede ser una consecuencia del estrés, ¿sí? Como las patologías crónicas que nombré hace un rato. ¿Y qué papel juega, por ejemplo, las preocupaciones? Y es el papel más importante, porque si tenemos que contextualizar, que es algo que siempre prefiero hacer porque tiene que ver con la cultura también y donde estamos inmersos, lo que estamos atravesando, es bastante importante los factores que pueden generarlo a nivel social, porque te podría decir de casos en donde la gente que recurre a las consultas en el área pública ni siquiera puede permitirse atravesar la situación de un postoperatorio, por ejemplo, de la manera que tiene que hacer tomando reposo, no, porque tiene que trabajar, porque tiene una situación económica que tiene que sostener, porque si no, no va a comer ese mismo día. Ejemplo, es una situación sumamente estresante que la persona sabe que no va a poder controlar después, o sea, el postoperatorio, no se va a poder cuidar como se tiene que cuidar, y siguen avanzando como si esto no sucediera, se vuelve crónico y genera mayores sintomatologías en el cuerpo y también en otros factores cardíacos. También es impresionante cómo ha subido esa parte. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla.
La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Centro de Medicina Estética y Biológica Doctora Roxana Lepore. Tratamientos faciales, corporales y capilares con tecnología avanzada, depilación definitiva, terapias alternativas, masoterapia profesional, psicología y psicopedagogía, podología estética, maderoterapia, un concepto distinto de salud. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yarlora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. En esta época del año es más común sufrir enfermedades respiratorias. Por eso la doctora Gabriela Arce nos explica cómo identificarlas y cómo tratarlas. Bueno, en este momento tenemos, en esta época es muy frecuente el resfrío, ¿sí? El resfrío es una enfermedad viral en donde se produce una gran congestión nasal, se produce una obstrucción nasal, mal estado general. Como yo te decía, es de origen viral, entonces autolimitada. Más o menos dura unos 4 o 5 días y podemos hacer un tratamiento sintomático. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de tratamiento, pero vamos a saber que dura entre 4 o 5 días. Podemos mejorar sintomatológicamente esto de la congestión, muchas veces se acompaña de dolor de garganta, podemos mejorar el dolor de garganta, pero sabemos que a los 4 o 5 días se va a resolver sola. Hagamos lo que hagamos, mejoremos lo que mejoremos, tratemos de la forma en que tratemos, se cura en 4 o 5 días. En orden de frecuencia, continúa con la faringitis, ¿sí? La faringitis, que es la inflamación de la garganta, y la faringoamigdalitis, que es cuando aparte de inflamarse la garganta, se inflaman las amígdalas, ¿sí? En estas también tenemos causas virales, que generalmente se acompañan del resfrío, congestión de la nariz y demás, pero más importante es el dolor de garganta. Y tenemos también la faringoamigdalitis, que son las de origen bacteriano, la famosa angina con placas, a diferencia de la anterior, que es la angina roja, la angina viral, que es de origen bacteriano, ¿sí? Cuando ya tenemos placas, tenemos fiebre alta, tenemos gran dolor de la garganta, ya sabemos que es de origen bacteriano. Entonces ahí ya sí tenemos que cambiar el tratamiento. Muy distinto es tratar una angina viral, en donde vamos a solucionar solamente los síntomas, a tratar una angina bacteriana, en donde ya sabemos que hay un antibiótico que nos va a ayudar a eliminar la infección. Por eso es tan importante no automedicarse, ¿sí? Porque sabemos que en las virales se resuelve sola, quizás con un tratamiento sintomático, pero en las bacterianas sí o sí necesitamos un tratamiento con antibióticos. El resfrío toma fundamentalmente lo que es la vía respiratoria alta, congestión, obstrucción nasal, hay mucosidad que empieza siendo transparente y después se va como haciendo cada vez más espesa y se transforma en purulenta.
pero no nos tenemos que equivocar ahí también. No es que porque la secreción sea purulenta tenemos ya una sobreinfección bacteriana. Muchas veces estas secreciones purulentas son parte del proceso viral que, como dijimos recién, es autolimitado. Finaliza en 4 o 5 días. ¿Sí? Después, bueno, tenemos las anginas que se caracterizan fundamentalmente por el dolor de garganta, la fiebre, el mal estado general. Y por último, tenemos las rinosinusitis, que también son muy frecuentes, la mayoría también de origen viral. Es secreción transparente, dolor de cabeza, sensación de tragar mucosidad hacia atrás de la nariz, el dolor en la cara, ¿sí? Y sobre estas sinusitis virales, sí, ya puede sobreinfectarse con bacterias y en ese caso también vamos a necesitar el antibiótico. Purulenta significa que hay pus, ¿sí? Y el pus se da cuando hay desarrollo bacteriano. Nosotros tenemos muchos casos que empieza como un cuadro viral y se termina sobreinfectando con una bacteria. Ahí es cuando cambian los síntomas. Por ejemplo, en la sinusitis dijimos que era un cuadro muy frecuente en donde la secreción es transparente, en donde hay una obstrucción nasal importante. Cuando es de origen viral se resuelve solita, como lo mismo que las anginas, lo mismo que el resfrío. Se resuelve entre los 4 o 5 días, pasa la sintomatología. Si esa sintomatología no solo que no se torna más leve, sino que empeora, más dolor de cabeza, se agrega fiebre, la secreción es más purulenta, más espesa, más de color verde, amarillenta, significa que hemos tenido una sobreinfección bacteriana y es ahí donde recién tenemos que recurrir al antibiótico. Las más frecuentes y más leves son las de la vía aérea superior. Mucho menos frecuentes y mucho más graves son las de la vía aérea inferior. ¿Por qué? Porque tenemos mayores complicaciones, ¿sí? El estado general del paciente cuando tenemos una bronquitis, cuando tenemos una neumonía, es mucho peor. Hay fiebre más elevada, hay artralgias, hay dolores musculares, hay deterioro del estado general del paciente. Artralgias, dolores de las articulaciones. Cuanto a la bronquitis tenemos esto, que tenemos cuadros virales que se terminan solitos, más o menos entre 7 o 8 días, y tenemos también las neumonías de origen bacteriana que son muchísimo más graves, en donde ya tenemos que recurrir al antibiótico. Te recuerdo todas las vías de contacto para comunicarte con nuestra producción. El WhatsApp 3525-551-518. En las redes sociales nos encontrás como @ImpulsoVitalTV en Facebook e Instagram. Y también podés ver todos los programas completos de todas las temporadas en nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Impulso Vital TV. Agradecemos la indumentaria de Bielinas Boutique, que queda en calle 10 de julio, esquina Don Bosco. Allí podés encontrar esto y mucho más, cosas bellísimas tienen las chicas de Bielinas Boutique, a quien le agradecemos mucho. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir compartiendo temas de salud aquí en Impulso Vital.